Entonces empezaré. Muchas gracias a todos por unirse. Yo soy Charlotte Barber, soy directora asociada del Ecosystem Marketplace. Estamos muy emocionados de lanzar este informe. Hemos estado elaborando estos informes ya por 20 años. El Ecosystem Marketplace ya existe por 20 años. Llevamos, bueno, un gran trayecto haciendo este trabajo y hemos estado publicando estos informes desde el año 2007. Estos informes han sido muy críticos para el mercado, para poder ayudar a entender de mejor manera las tendencias, los patrones, justamente a partir de datos. Hemos también registrado todos los mercados ambientales, bueno, desde que existimos, y enfocándonos realmente en impulsar la transparencia en el mercado para poder cerrar estas brechas de conocimiento y brindar información a diferentes partes del mercado para que entiendan el estado del mercado a través de informes, webinars y otro contenido. Así que estoy muy emocionada de empezar a hablar sobre este informe para este año y entender un poco qué ha ocurrido en el mercado en el año 2024. Así que dicho esto, le pasaré la palabra a mi colega Alex Procton, quien es el gestor senior para esta área en Ecosystems Marketplace y bueno, es el autor de este informe. Entonces, Alex, te daré la palabra para que puedas hablar ya de los hallazgos principales del informe. Muchas gracias, Charlotte. Bueno, como mencionó Charlotte, lo que hace Ecosystem Marketplace, la investigación que llevamos a cabo única es que estamos recolectando datos de transacciones sobre, bueno, lo que ocurrió el año pasado, o bueno, ya por un periodo de tiempo en 2024 teníamos 82 em, respondientes del mercado de ecosistemas compartiendo datos con nosotros y bueno, teniendo en cuenta los estándares que existen sobre los registros de proyecto, como también todos los datos en cuanto a los créditos de remoción de carbono o eliminación de carbono y bueno, esto incluyendo con los datos que estamos compartiendo en este informe ahora. Así que, bueno, espero que puedan también visitar la página web y tener a la mano estas visualizaciones interactivas, además del informe. Así que para poder iniciar, me gustaría guiar a todos un poco y explicar qué ocurrió en el mercado en el 2024. Así que con esta tabla estamos viendo todo el ciclo de vida de créditos de carbono, desde las emisiones hasta los registros, hasta las transacciones que se llevaron a cabo entre el proyecto de carbono, gerentes de proyectos de carbono, los desarrolladores. Las transacciones están, por ejemplo, representadas en azul, las emisiones en naranja más claro y los retiros o las retiradas en el naranja más oscuro. Y básicamente nos muestran los volúmenes. Para el año 2024 hubo una reducción lenta, solamente ha habido un 25% de reducción en volúmenes de transacciones para el año 2023 si comparamos esta reducción del 50% en, bueno, comparación a los datos de los 2 años previos. Entonces vemos que acá está la demanda fundamental de usuarios finales de créditos. Es bastante estable desde el 2021, pero luego el rango de 180 a 200 millones de créditos siendo retirados al siguiente año. Entonces, con una demanda estable, pero vemos una reducción en la oferta que obviamente está apoyada por la emisión de los créditos de carbono, que está más o menos a $6 por tonelada de CO2, mientras que vemos que en otros, bueno, hace 4 años, en el 2020, el precio era casi de la mitad. Bien, entonces el mercado en general no es solamente lo que hacemos, también recolectamos datos sobre diferentes tipos de proyectos y los categorizamos a las siguientes categorías. Tenemos muchos datos sobre esto disponible en nuestro informe, pero me gustaría sobre todo destacar 3 categorías que son muy representativas de los cambios que hemos visto en el mercado para el año 2024. La primera es, bueno, en verde, silvicultura y uso del suelo. Esta es la categoría más representativa en términos de emisiones de proyectos, transacciones de proyectos, como también retiradas de proyectos. Y para el 2024 realmente el volumen no cambió mucho desde el 2023 al 2024 porque el mercado en general tuvo una reducción del 25% en términos de volumen de transacciones. Esto significa que, bueno, vemos que esta categoría aún tiene esta participación en el mercado. En segundo lugar, la categoría de eliminación de residuos que está representada en el color café. Esta categoría
vio un impulso en demanda que está impulsado básicamente eso por un aumento en ciertos tipos de proyectos, por ejemplo, el programa de CRC, y vemos que ha crecido en más de 3 veces desde el año 2023. Y finalmente, la tercera categoría más representativa es agricultura. En esta categoría vimos incrementos en precios de manera transversal para diferentes tipos de proyectos, pero también estamos viendo que está muy restringida por el suministro, por la oferta. Entonces, vemos que esto ha sido repetido para algunas otras categorías también, y los usuarios finales están buscando una oferta de alta calidad y están dispuestos a pagar un precio premium por esto, pero esto demuestra a su vez pues una reducción en el volumen de transacciones. Y bueno, la oferta está un poco restringida, y más bien esto se restringe por la limitada oferta. Bien, si miramos un poco más a detalle otras categorías, también hemos categorizado los proyectos en estos grupos, y esto es para básicamente mirar la estructura del mercado a mayor detalle. Entonces, en esta curva tenemos, bueno, en el eje horizontal, el porcentaje acumulado de transacciones en el mercado voluntario del carbono, y luego en el eje vertical tenemos el precio promedio de transacciones bueno, en dólares por toneladas de CO2. Vemos que el precio promedio está más o menos en $6 por tonelada de CO2. Entonces, lo que vemos es que hay, por ejemplo, en la parte izquierda, estos proyectos representados en naranja, pues son energías renovables, hidrocombustión, energía eólica, energía solar. Luego tenemos otras categorías, y estos aún están siendo vendidos por, bueno, precios muy bajos en el mercado. Esta es una oferta que realmente no está siendo de alguna manera tan acogida e impulsando el mercado. Luego, el siguiente 25% de oferta dentro del mercado proviene de proyectos que están vendiendo créditos por más o menos un precio promedio. Estos son proyectos como los proyectos Red Plus, o por ejemplo de uso del suelo, o grupos que se enfocan en proyectos agrícolas y también gestión sostenible del suelo para uso agrícola. Y esto es lo que está representado en esta categoría. Luego tenemos una categoría para eliminación de desechos, y bueno, luego tenemos tal vez proyectos más ambiciosos en donde vemos que hay partes interesadas en pagar un precio premium, y esto se refleja en beneficios para las comunidades. Entonces están dispuestos a pagar este premium, como por ejemplo para proyectos de reforestación, de revegetación. Incluso tenemos una fracción, más o menos el 1% de nuestros datos, que provienen de créditos de remoción por solución de ingeniería. Y estos pueden representar más o menos hasta 8 veces más créditos, bueno, créditos más costosos. Así que hemos visto una diversidad de tipos de proyectos en términos de también la distribución de créditos y también la demanda, pero también viendo algunas maneras en las que, bueno, la oferta es restringida o sea limitado. Y bueno, en cuanto a cómo buscan los participantes la calidad en este mercado voluntario del carbono para el 2024, hay algo que quiero destacar. En primer lugar, bueno, como ya mencioné en la última lámina, es que hay una gran demanda de compradores, sobre todo de créditos de reducciones y de eliminación o de remoción. Entonces, el apetito por ambos créditos ha incrementado, y como otra indicación, pues la oferta de estos créditos está bastante limitada. Esto es teniendo en cuenta el precio premium en el 2024, y los compradores pagaron hasta 4 veces más por créditos de remoción en comparación a los créditos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otra cosa u otro elemento que se destacó en el informe fueron créditos que en el precio de transacción por Credit Vintage Range. Esto está comparado con la prima del 23% que vimos para el año 2023. Los compradores están realmente buscando créditos que
provengan entonces de esta gama de créditos antiguos, porque especialmente con metodologías más recientes que están siendo aplicadas y con tecnologías de verificación y validación que se están usando para asegurarse de que realmente estas reducciones de emisiones o remociones de emisiones realmente se llevaron a cabo una vez se emitió el crédito. Otra tendencia importante para el año 2024 fue la participación bastante activa del Consejo de las partes interesadas en el mercado voluntario del carbono. Y bueno, luego la aprobación de los CSP o los principios básicos del carbono empezó a desplegarse. Hay 4 tipos de proyectos que fueron aprobados por la ICBCM en el 2024, pero estos proyectos, tipos de proyectos, solamente había créditos disponibles para 3 tipos de proyectos, para los proyectos sobre todo de eliminación total de residuos, pero vimos también un nuevo precio promedio para la categoría sobre todo de vertederos de gas y créditos relacionados a esto, incrementando en 35%. Y también para los proyectos que tienen aprobación de SCP o de principios básicos del carbono, vimos entonces que el precio promedio incrementó en la segunda parte del año por el 5%. Esto es después de que este tipo de proyecto se aprobó en el julio del 2024. Ahora, los otros 2 tipos de proyectos que se aprobaron por la ICBCM o los principios básicos del carbono fueron los proyectos ARRR, proyectos de reforestación y revegetación, pero para la mayoría de proyectos, estos tipos de proyecto que son aprobados por la CCP no están aún disponibles en el mercado, y esto es porque estas 2 metodologías, la 47 y la 48, que buscan la 0047 y la 0048, bueno, aún no han empezado a emitir créditos. El primer proyecto 0047 fue registrado en el estándar ICBCM en el 2025 y otros están aún esperando otros procedimientos para que puedan estar dispuestos por Verra para que, bueno, este proyecto cumpla con este estándar. En nuestra investigación también identificamos que hay participación en el mercado dependiendo del contexto, no solamente dependiendo de lo que está disponible, sino también por las evaluaciones de elegibilidad también de la CSP. Y esto en relación a los tipos de proyectos como por ejemplo la distribución de biodigestores han sido aprobados en el 2025. Es una buena fortaleza trabajar con estos datos, porque no solamente recibimos información cualitativa del precio promedio, del volumen de las transacciones, sino también podemos recibir información cualitativa. Tenemos 66 participantes o respondentes a la encuesta con preguntas estructuradas y todo esto a lo largo de nuestro informe. Quiero llamar la atención aquí a un hallazgo y es el que hicimos las mismas preguntas acerca de los factores principales y encontramos para 2023 y 2024 las respuestas fueron coherentes a lo largo de los años. En 2023, los respondentes mencionaron algunas publicaciones de los medios como algunos de los medios más importantes o fuentes más importantes y otros factores también adquieren más importancia, como por ejemplo algunas políticas extranjeras y certificaciones como el CCP, Principios Básicos del Carbono, por sus siglas en inglés, y, y algunas iniciativas voluntarias con el estándar cero neto, algunas intenciones de naturaleza científica para los desarrolladores, los agregadores y revendedores. Entonces, ha sido un año de bastante transformación en la medida en que avanzamos a créditos o bonos de mayor calidad. Vemos que los compradores empiezan a abrazar las dimensiones a través de sus propias acciones y a través de los principios básicos del carbono. Hay mucho más detalle en el informe y está
disponible en Global Carbon Markets. Todos lo pueden verificar después de esta presentación, pueden remitirse al informe. Pero tenemos fantásticos panelistas que van a compartir también su perspectiva acerca de los desarrollos del mercado en el último año. Entonces voy a pasar la palabra nuevamente a Charlotte. Gracias, Alex. Gracias por mostrarnos algunos de los hallazgos principales. Como lo mencionas, es simplemente una parte de toda la información que cubrimos en nuestro informe, bastante extenso. Entonces, por favor, tómense el tiempo de revisar nuestro informe eh, para poder ahondar en más granularidad en estos hallazgos. Creo que particularmente resulta interesante lo que he mencionado para presentar a nuestro próximo orador, el imaginar la alta demanda y señalización de precios para indicar en el mercado cómo va a ser el comportamiento cuando vemos más créditos aprobados de los principios básicos del carbono de CSP. Entonces vamos a oír de Michaela Wallman, Senior Manager, gerente senior. Eh, Paso la palabra a Michaela, gracias. Del Integrity Council. Muchas gracias y gracias por la presentación. Ya se coreogram. Bueno, parte de la información aquí en la presentación. Somos un ente independiente comprometidos en el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario del Carbono. Pretendemos em, dar confianza a los compradores y a las partes interesadas a lo largo del mercado. Esta es la calidad definida por nuestros principios, nuestros principios básicos, que estipulan la barra o el estándar global de lo que hace que un crédito o bono sea de alta integridad. Y los principios básicos del carbono aseguran que los créditos se basen en la ciencia, en la remoción y en el apoyo del desarrollo sostenible, especialmente para personas indígenas y comunidades locales. Entonces, para implementar esto en práctica, utilizamos un proceso de evaluación, de doble verificación, y para efectos de claridad, no evaluamos a nivel de proyecto, no aprobamos proyectos o tipos de proyectos, sino que evaluamos los programas de bonos de carbono contra CCP para asegurar que tengan alto nivel de integridad, la gobernabilidad y que se puedan manejar estos créditos con transparencia y justicia e integridad, según los principios básicos del carbono. También, en paralelo, hablamos las metodologías de los programas. Estas son las reglas específicas para calcular y verificar los créditos. Entonces, solamente el programa y su metodología, cuando cumplen con los criterios de principios básicos del carbono, eh, se considera aprobado. Y por eso lo llamamos el proceso de doble verificación, doble palomilla, double tick. Hay dos programas, hay 19 metodologías que se han aprobado hasta el momento. Lo que quiere decir es que eh, esto continúa expandiendo. Nuestras evaluaciones son permanentes y cubrimos un pipeline de muchos programas y metodologías y el estado de estas evaluaciones, es decir, qué tipo de proyectos se ven, con cuáles metodologías, bajo cuál tipo de proyecto, qué programa está siendo evaluado. Todo se puede encontrar en la página de ICBCM, pero la evaluación final es una parte del trabajo del ICBCM. También tenemos bastantes programas continuos que, que abordan aquellos retos persistentes y así como también oportunidades en el mercado. Recientemente publicamos nuestro reporte, nuestro informe sobre permanencia que también se puede encontrar en nuestra página de internet y también estamos listos para ahondar en ciertos temas, incluyendo lo que se refiere a la transparencia del mercado y demás. Entonces, estos programas aseguran que nuestros estándares
cubran las necesidades del mercado y siempre estén elevando el nivel de la calidad y la integridad. También tenemos lo concerniente a las metodologías de energías renovables y se trata de elevar la integridad de estas metodologías de energías renovables que actualmente se encuentran en el mercado. Entonces, en términos de impacto en el corto plazo, los principios básicos del carbono son un mercado cambiante, como fue escrito en la presentación y podemos ver más detalles en el informe del mercado, el ecosistema. Pero vemos que los compradores están pagando primas y créditos con esta etiqueta y adicionalmente hay nuevos proyectos que están transicionando a la metodología de CCP. Esto eh, breve- incluye lo que vamos a oír a continuación en breve. Y los CCPs realmente están fijando las bases para que el mercado pueda escalar con integridad. En la medida en que se aprueban más créditos bajo la metodología de alta integridad y se continúan verificando las mejores prácticas, vamos a ver cómo ambas aplican y nos vamos a basar en este punto de referencia de la calidad. Con esto quiero instar a todos a explorar la página del Consejo de Integridad para Mercado Voluntario de Carbono, ICBSM, donde tenemos el proceso, los resultados y otros recursos que van a venir de ICBSM. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar y con esto le devuelvo la palabra a Charlotte. Gracias, Miquela. Y creo que es muy importante entender el proceso que lleva a cabo ICBCM con todos sus procedimientos y la información disponible en la website, en la página de Internet. También es importante mencionar que buscan eh, promover la calidad y la integridad con todas las herramientas y metodologías. Hay grandes expectativas para ICBCM en el mercado. Hubo grandes expectativas en 2024 y cuando estábamos listos para desplegar la implementación de estas evaluaciones, parece que hay bastantes señales de precio muy prometedoras que van a informar las decisiones de desarrolladores, de compradores, para ver si van a transicionar o iniciar nuevos proyectos bajo estas metodologías de alta integridad. Con eso, creo que esta es una gran transición a nuestro próximo orador, Sergio Enslambutua, el gerente de proyecto en el proyecto Macomie Savannah. Entonces a dar la palabra a Thomas en este momento. Thomas, si puede prender su cámara. Le pasaremos la palabra para compartir más acerca de ese proyecto, como también y la experiencia como desarrollador. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Kizaru Thomas Lambutua. Como me han presentado, soy el gerente de proyecto en Academy Life Management Area. Entonces, estoy soy una de las 5 villas de Macono y en la parte norte de Tanzania. En mi tradición, si uno nace hombre, significa que se espera que debe crecer para proteger la comunidad. Mientras esperaba em, hacer eso, que la educación transformara ese camino. Seguimos por esa ruta y hoy en día voy a hablar del proyecto de carbono en esta zona. Bueno, esta es una organización comunitaria que empezó en 2006. Estoy hablando de un área de más o menos 4.000 kilómetros cuadrados y es la primera área que ha invertido exitosamente en un proyecto de carbono desde 2016. Este proyecto es una iniciativa que pretende proteger los bosques para las comunidades. También
el ecosistema, el clima, utilizamos el enfoque de Red Plus, controlando la emisión de carbono en las comunidades. Las comunidades tienen los derechos y poder de toma de decisiones. Esto se comparte a nivel local y se manejan así los beneficios sociales para la comunidad. Yo nací en allá cuando se propuso en 1998 este proyecto. El Parlamento de Tanzania emitió esta ley y al principio era un proceso duro. Las personas tenían miedo de que fuera simplemente otra manera de apropiarse de la tierra. Entonces, si la tierra, eh, si digamos se apropian de la tierra, hay una compensación, pero es diferente porque se trata de la vida. En el, con el tiempo, con el liderazgo y confianza en la comunidad, vimos que no estábamos en riesgo, sino que esto era una manera de proteger nuestros intereses. En los primeros años, en los años tempranos del establecimiento, fue difícil proteger el área porque las poblaciones miembro estaban dispuestas a contribuir recursos para proteger el área, pero no fue suficiente. No solamente era suficiente con la motivación. Empezaron a cambiar las cosas cuando empezamos a recibir los fondos. Encontramos, tuvimos ayuda por parte de los donantes. Luego, en 2019, se hizo una gran diferencia porque pudimos proteger nuestra tierra y ayudar a asegurar el área de proyecto como tal en la Unión Nacional Africana de Tangánica. Entonces, podemos trabajar de cerca con el distrito asegurando la tierra porque es difícil encontrar financiación y medidas de protección. Esta colaboración ha hecho que el área se proteja de amenazas como la degradación de la tierra y los cultivos ilícitos. Entonces, con los ingresos logramos aumentar la protección y en el área del proyecto de carbono logramos expandir la procesión. Los proyectos incluyen la construcción de algunos dormitorios para ayudar a estudiantes y a madres. Y lo más importante es que construimos algunas estructuras que hacen una diferencia muy grande, puesto todos dependemos del ganado también. También construimos aulas de clase para que los profesores pudieran impartir sus clases para familias de bajos recursos, también oficinas y proyectos alrededor de los cuales las comunidades toman decisiones y esto implica más beneficios que vienen de la comunidad para poder em, llevar a cabo estas acciones. Así utilizamos los ingresos. Bien, hemos hablado un poco sobre la experiencia de la transición entre el VM 47 al VM 48, que es un método mucho más conciso y estándar. Entonces, esto también tiene que ver con la expansión del área en la que contabilizamos estos créditos de carbono en el área de macadamia. Bueno, entonces, volviendo al año 2016, ¿cómo se contaban estas áreas? Y bueno, esto es un gran cambio, era muy importante hacer partícipe a la comunidad completamente y compartimos también la propuesta con la asociación y en las reuniones que se lleva a cabo la asociación, por sus siglas en inglés AA, para hablarles de la transición e informarles. Así que esta era la parte que ustedes llaman FPEC, que es básicamente el consentimiento informado, libre y previo. Bien, entonces, una vez acordó la comunidad, logramos entonces tener un nuevo inventario de los bosques. De hecho, esto lo logramos este mes que incluyó unas 26 tierras y también áreas deforestadas, que es el requerimiento
de Vera para una nueva metodología consolidada por el BI 0048. Así que estos proyectos tienen que ver con proyectos de carbón en Tanzania, miembros también de Macamia WMA, de Terra Carbon y también el oficial de la oficina de silvicultura. Así es como hemos hecho las cosas y por eso es que nuestro esfuerzo se mantiene. Las personas muchas veces nos preguntan, bueno, ¿realmente benefician los mercados de carbono a las comunidades? Sí. En Macami, la comunidad se ha empoderado de la tierra y los ingresos han beneficiado a las personas y se usa también el suelo para desafiar el cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Es increíble escuchar a alguien directamente, no solamente a alguien que está gestionando actividades para este proyecto en la tierra, pero también un miembro de la comunidad como tú mismo lo eres. Esto yo creo que nos recuerda de que los actores del mercado en general y las personas en esta audiencia aquí escuchando, pues es muy importante siempre tener en cuenta las voces de y los beneficios de la comunidad para que estos proyectos realmente sean exitosos y realmente nos lleven a generar este impacto que buscamos, que no solamente es un impacto climático, sino un impacto trabajando de la mano con comunidades para que ellos estén siendo parte de los beneficios, pero también liderando estos programas. Esto es una parte muy importante y nuevamente es muy interesante escuchar. Bueno, el proyecto de ustedes está en etapas muy tempranas, que es un proyecto ya aprobado por CCP, pero ustedes también tienen cimientos muy fuertes por estos mecanismos de compartir beneficios y por la participación de la comunidad también. El consentimiento libre, previo, informado es muy importante. Entonces, la mejor de la suerte en hacer esta transición en su proyecto y espero que, bueno, Melissa también nos brinde otra perspectiva de desarrollo de proyectos para poder entender también más de la experiencia de cómo está operando. Bueno, entonces con esto dicho, le pasaré la palabra a Melissa y queremos aprender un poco más de tu trabajo. Gracias, Charlotte. Buenos días a todos. Mi nombre es Melissa Sawaya Hirschheimer y trabajo en ICUO. Esto es un desarrollador de proyectos de compensación de carbono y trabajo en esta empresa desde el 2005, así que ya llevo 20 años de experiencia en este sector y me gustaría agradecer por, bueno, la invitación a ser parte de este panel y también quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a Ecosystem Marketplace por brindar esta información tan valiosa para el mercado. Usamos esta información mucho, la compartimos con nuestros aliados y clientes, así que gracias. Bueno, me complace mucho estar acá. Siguiente, por favor. Bien, hablaré un poco sobre nuestra historia. Esto empezó en el año 2000. EcoInvest es una de las empresas pioneras en el mercado de créditos de carbono en el año 2005. Llamó la atención de Bungie y tuvimos entonces un joint venture con ellos. Y durante 3 años esto se desarrolló, pero terminó en el 2008. Y en el 2008 empezamos a internacionalizar nuestras actividades a nivel mundial bajo Eco Invest Carbon. Y después de esto, en el año 2008, pasamos por una crisis financiera, el mercado de carbono se colapsó y logramos reposicionar en Brasil y bueno, logramos tener una nueva generación de marca en Brasil con la marca ICO y nos convertimos en el mayor desarrollador de carbono en Brasil y más del 50% de los créditos de carbono emitidos para proyectos brasileros estaban asociados con energías renovables. Tenemos también experiencia con más de 100 proyectos a nivel mundial. La mayoría de estos proyectos están registrados en Brasil bajo el estándar CDM, bajo custodia de la ONU. Y en este periodo de tiempo también invertimos en proyectos de energía renovable. Hemos
invertido en granjas solares, plantas de hidroenergía, biometano y gas natural, siempre como una empresa de capital privado, con aliados estratégicos, pero ahora nos estamos enfocando en la transición digital de nuestro modelo de negocio, sobre todo a través de Blocksea, que es una plataforma de descarbonización B2B creada en el 2019, y a través de ACX, que es una, un lugar para intercambiar créditos de carbono, y firmamos entonces en el 2023 un acuerdo con B3. Es una de las grandes bolsas bursátiles del mundo. Es una bolsa de valores en Brasil y la idea es conectar el sector privado con el mercado de los créditos de carbono. Siguiente lámina, por favor. Bien, en el último año, en el 2024, pues este fue un año muy bueno para nosotros. Vendimos más o menos 3,5 millones de créditos de carbono y esto se reflejó en ingresos de más o menos 7 millones de dólares a nuestros clientes. Estas ventas, bueno, además de ser parte del mercado voluntario del carbono, algunas de estas ventas fueron parte de un programa de unificación fiscal del gobierno municipal de Río de Janeiro, y algunos de estos ingresos también para fondos de inversión interesados también en el mercado futuro de cumplimiento, como por ejemplo la transición del CDM al artículo 6 y los mecanismos que allí se detallan en el Acuerdo de París. Siguiente, por favor. Brasil es bastante singular, lo cual representa algunos desafíos en cuanto a la inversión climática. El inventario de gases de efecto invernadero para Brasil para el año 2023 demuestra que el 48% de nuestras emisiones provienen de cambio de uso del suelo, básicamente la deforestación, 27% de la agricultura, sobre todo en ciertos cultivos, y 18% en energía, que es un poco distinta al promedio de las emisiones globales, que sobre todo provienen de energía, de generación de energía, 73%. Entonces, de las emisiones mundiales provienen de la generación de energía y solo 18% de agricultura, silvicultura y uso del suelo. Siguiente. Bien, nosotros presentamos nuestro NDC o contribución determinada nacional, que determina que reduciremos en 59%, del 59% al 67% para el año 2035 en comparación con el año 2005. Y la idea es lograr 850 millones a 1,05 mil millones de toneladas de CO2 en términos absolutos. Para lograr esto, bueno, además de muchas otras herramientas, hemos creado, recientemente creamos una ley aprobada que permitirá el establecimiento de un sistema de intercambio y de un umbral máximo nacional. Esta ley fue aprobada en diciembre del 2024 y tendrá, bueno, está bajo regulación ahora y contiene 5 fases hasta que se implemente por completo. Eso significa que entrará en vigor en 5 años, es decir, más o menos en el 2030. Hay un estimado de tener 5.000 compañías reguladas por este sistema de máximo de intercambio, las que emitan entre 10.000 y 25.000 toneladas de CO2 por año solamente tendrán que informar en este momento, pero aquellas que emitan más de 25.000 toneladas de CO2 por año tienen obligaciones de reducciones. Hay, bueno, bastante interés sobre esta ley y habrá una interoperabilidad entre el mercado de cumplimiento con el estándar de carbono voluntario y sobre todo para proyectos red, que es un desafío para Brasil.
Así que en este contexto tenemos, bueno, quisiera compartir algunas perspectivas. Hoy, los créditos de carbono en Brasil son sobre todo comprados en el mercado voluntario del carbono, pero pronto, muy probablemente, serán comprados por el mercado nacional formal de cumplimiento y también por las partes del Acuerdo de París. Hoy, emitir gases de efecto invernadero en Brasil pues, se puede hacer de manera gratuita. Sin embargo, con esta reciente ley que ya mencioné, vamos a cambiar este escenario y la interoperabilidad entre los mercados de cumplimiento y voluntarios, bueno, traerán más complejidad a los ajustes correspondientes. Consideramos también que el mercado voluntario de carbono está enseñándole al mercado muchas lecciones, está impulsando la innovación para mejorar la integridad y está también entregando unas soluciones mucho más amigables, como por ejemplo cuentas de créditos de carbono y custodias, también nuevas certificaciones de activos ambientales, como por ejemplo los RECs o los certificados de energía renovable para electricidad, biogás y otros. Y es también un aliado estratégico para descarbonizar la economía y fomentar el desarrollo sostenible. Sin embargo, no está brindando los recursos financieros necesarios para atajar el cambio climático. El mercado de carbono es una herramienta importante de financiamiento climático, ya que es diversa y es fragmentada y compleja a la vez. Pero creemos que los resultados más relevantes serán por medio de los mercados de cumplimiento. Siguiente. Bueno, muchas gracias y estoy acá para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias, Melissa. Fue un gusto escucharte y sobre el trabajo que está haciendo Ecuao y bueno, cómo han evolucionado para también alcanzar esas necesidades y la evolución del mercado a medida que han operado en este negocio. Creo que es muy interesante y bueno, me pareció muy interesante escuchar de ti, sobre todo en el contexto brasilero, los esfuerzos que están invirtiendo para poder colaborar con, bueno, la regulación nacional, con las políticas nacionales y las decisiones nacionales y cómo la regulación también está impactando sus negocios y ustedes cómo están respondiendo a esto. Creo que este es un ejemplo y una pregunta que también vi. Y bueno, ahora empezaremos la sesión de preguntas y respuestas, pero vi de hecho una pregunta sobre justamente cuál es tu perspectiva en la convergencia de los mercados voluntarios y los mercados de cumplimiento. Y creo que esto tiene mucho que ver con los mercados de cumplimiento, usando también la oferta voluntaria para poder satisfacer algunas necesidades, sea de estos mercados de cumplimiento, sean obligaciones fiscales, ETX o incluso la implementación temprana de los mecanismos del artículo 6, sea en el 2024 y a futuro. Así que muchas gracias por ayudarnos a entender de mejor manera esto, este contexto brasilero muy particular y me gustaría tal vez abrir el espacio a todo el grupo para responder las preguntas. Y yo creo que esto es muy indicativo de esta convergencia entre el mercado, los mercados de cumplimiento y los voluntarios y esa interoperabilidad que tú también mencionaste, Melissa. ¿Alguien más quisiera agregar algo sobre este punto en específico? Alex, bueno, creo que definitivamente creemos que esto está ocurriendo y bueno, seguramente lo veremos también crecer, incrementar, expandirse a medida que estas políticas son refinadas, implementadas. Muchos gobiernos nacionales y también ministerios ambientales están desarrollando estas políticas e implementando y planeando cómo, bueno, integrar estos mecanismos del artículo 6 para tener registros nacionales, inventarios de la oferta. Entonces aún hay muchos elementos y, bueno, piezas de toda la implementación para hacer que esto sea realmente operable, pero vemos que esto es algo que, bueno, debemos estar atentos a su evolución en los próximos años. Sí, esto es definitivamente un elemento muy importante, como ya se mencionó, y bueno, de estas mínimos requeridos para las calidades de carbono, estos yo creo que otro paso que los gobiernos tienen que tener en cuenta en sus jurisdicciones para poder decir, bueno, este es el conjunto de tipos de créditos que consideramos exitosos y de buena calidad para poder compensar y para poder hacer también así, o más bien tomar decisiones estratégicas para lograr una mayor descarbonización en ciertos sectores.
Y bueno, esto es algo que también hemos destacado como hallazgo en el informe, porque hay tanta complejidad alrededor de estos temas y esto significa que uno debe estar trabajando en paralelo al, bueno, paralelo al mercado voluntario. El mercado es cómo establecemos estos mercados de cumplimiento y bueno, esto es algo que cada país de manera individual tendrá que decidir entre las compensaciones y bueno, las contribuciones definidas o determinadas nacionalmente y cómo ser más partícipes de estos mercados voluntarios del carbón. Gracias, Alex. Y quizá tal vez una pregunta para ti. Tuvimos algunas preguntas acerca de qué tantos ingresos de carbono contribuyen a la protección y conservación del área en este proyecto. ¿Estas actividades se están subsidiando por parte del gobierno y la sociedad civil o es simplemente algo que está apoyando la iniciativa de carbono? Es decir, hay una gran carga en los desarrolladores en tener capital para poder poner a funcionar estos programas. Como mencionabas anteriormente en tu presentación, tomó un par de años hasta 2019, hasta que la comunidad realmente vio algunos de los ingresos finalmente. Se podría decir que, o si pudieras explicar un poco más acerca de la estructura y cómo la financiación funciona y cuáles son los desafíos en ese sentido. Eh, Bueno, como lo expliqué anteriormente, La tuvimos 2 inversiones por parte de la organización en, el proyecto de carbono y Forest Trends. El 45% de estos, eh, de los ingresos de inicios de iniciativas de silvicultura y carbono los tuvimos, o la experiencia que tuvimos con esto fue que la protección dependía de los fondos, porque la comunidad es el centro de la protección. La comunidad protege el área. Entonces, el porcentaje que se asigna para la protección simplemente ayuda a, para las patrullas, para otros, digamos, asuntos aledaños, pero la protección se centra en responder por los incidentes y demás. Pero la motivación, el coaching, todo esto se lleva a cabo y la comunidad trabaja muy de cerca con la organización. Entonces, sí, esto fue lo que reportó la comunidad. Sí, la colaboración con la comunidad es realmente central para el proyecto, para que pueda tener éxito en las operaciones, para que pueda operar, de hecho. Muchas gracias. Y tal vez un poco más de una pregunta más de naturaleza más logística, y creo que le pasaré la palabra a Miquela, pero ¿podrías hablar un poco más acerca del proceso de evaluación? Sé que hubo algunas preguntas acerca de la línea, digamos, de tiempo para el despliegue, pero explicar un poco más acerca del proceso puede ayudar a que las personas entiendan un poco más. Y también de pronto podemos hablar de Brasil y esta interoperabilidad con los mercados, el cumplimiento, cómo se ve el impacto de CCP con estos mercados de cumplimiento. Entonces, es como una pregunta de dos puntos. Sí. Bueno, para volver a nuestro proceso de evaluación, lo que hace y CBCM, el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono, es ver los programas independientes. Se ven los créditos y los programas a nivel individual y vemos la metodología para evaluar ambos con base en nuestros criterios y principios básicos del carbono. Entonces, una vez el programa es elegible porque tiene las metodologías adecuadas y conserva los principios básicos del carbono, se clasifica o se estructura la evaluación mediante la agrupación de iniciativas en diferentes categorías. Luego se evalúan en su totalidad y luego decidimos acerca de las metodologías que se van a usar como parte de nuestro proceso de evaluación. Y podemos ver cómo estas metodologías se dan, está en nuestra página de internet, cómo se lleva a cabo el proceso y cómo se cumple este ciclo de vida de nuestra evaluación. Esto es a nivel general, el proceso, pero con mucho gusto puedo
responder preguntas más sencillas o más puntuales. En cuanto a la convergencia e interoperabilidad, vemos que esto se convierte en algo muy claro. Los mercados no están ahora tan fragmentados como solían estar y se pueden utilizar créditos que funcionen bajo estándares independientes. Como se mencionó anteriormente, también otros funcionan interconectados y lo importante es ver que exista o que existe este umbral de integridad entre las diferentes fronteras, sin importar cuál sea el mercado de oferta o demanda. Con nuestros principios básicos del carbono y el proceso de evaluación, el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono brinda una indicación clara de integridad que se puede aplicar a lo largo de los mercados. Entonces, algo para ayudar con la convergencia en la medida en que los mercados avanzan en esa dirección. Muy bien, gracias. Y creo que esto brinda aseguramiento de que existe esta interoperabilidad y que se están usando estos suministros voluntarios, pero también hay otra capa donde está la integridad y la calidad, este marco. Y creo que solamente podemos aumentar la demanda y la interoperabilidad entre los diferentes mercados. Gracias por eso, Miquela. Creo que, bueno, teniendo en cuenta el tiempo, podemos tomar dos preguntas más. Va a ser la pregunta rápidamente a ti, Alex, y la última al grupo abiertamente. Teníamos una pregunta acerca del por qué pensamos o por qué vemos que se reduce en la oferta si la demanda permanece estable. ¿Podríamos hablar un poco más de eso? ¿Nos podrías hablar un poco más de esto? Sí, creo que es una gran pregunta y voy a mostrar esta diapositiva donde vemos aquí el ciclo de vida de los bonos de carbono en los últimos 5 años con las transacciones y los retiros. Las emisiones, transacciones y retiros y precio. Que vemos que en 2021 vemos un pico, en 2021, 2022 vemos un incremento en el volumen, pero también hay que tener en cuenta la fuente de esto. Tenemos los registros de los cuales recopilamos estos datos que incluyen el mecanismo de desarrollo limpio que fue desarrollado por las Naciones Unidas bajo el Protocolo de Kioto. Entonces, después del que se firmara el Acuerdo de París, estos proyectos, bueno, ya no se agregaron más proyectos al pipeline. Los proyectos aún existentes estaban aprobados en 2020, 2021 y luego se empezaron a emitir los créditos o bonos. Entonces tenemos esta transición en curso del nuevo mecanismo para el Acuerdo de París. Cambia este mecanismo y luego, esto es una causa. Otra causa es la manera en que estas emisiones se dan con esa transición a mayor calidad, a metodologías de mayor calidad, mayor integridad y métodos de monitoreo con verificación. En particular, estamos viendo esto con Red Plus y proyectos de Red Plus y de RR, que vemos los estándares que, digamos, según estos estándares, se detuvo digamos, la oferta de más proyectos, porque estamos hablando del estándar más grande para este tipo de esta naturaleza de proyectos, este tipo de proyectos. Podemos ver cómo se da. Vemos que en el futuro cercano se espera que aumente también la oferta y también esto con el tipo del proyecto va a haber más demanda y por ende también aumentará el precio del crédito. Y voy a pasar esta pregunta. ¿Qué en 2025? Voy a preguntar a cada uno de los panelistas qué espera para el 2025, si ve que haya un declive tal vez o específicamente en qué se estarán enfocando. Voy a empezar con Melissa. Si quieres ir primero, si quieres responder la pregunta, te voy a poner en el banquillo. Ok, pregunta difícil. Bueno, creo que espero que haya más regulación con respecto a la transición al mecanismo de los artículos 6 del Acuerdo de París. Vemos más demanda de créditos de carbono bajo el mercado de voluntario de carbono, voluntario.
voluntario de carbono con relación a los ODS, al- trayendo otros beneficios de los créditos de carbono. Esperamos tener buenos resultados de la COP 30 que ocurrirá en Brasil al final de este año. Esta es nuestra expectativa. Buenísimo, muchas gracias. Sí, creo que dos de estos desarrollos claves serán el despliegue de las aprobaciones de ICBCM y particularmente el artículo 6.4 del Acuerdo de París. Vamos a ver presión y demanda la oferta también va a variar en el mercado a la medida que empiezan a haber más participantes en el mercado. Y estas dinámicas de oferta y demanda van a empezar a desplegarse en el 2025 y hacia el 2026 y 2027. Veremos los comportamientos. Quizá te pasaré la palabra ahora. ¿Cuál es tu proyecto? ¿En qué se va a enfocar tu proyecto en 2025? ¿Y qué es algo que tienes en mente en la medida que avanza el 2025 en cuanto a BCM? El mercado voluntario de carbono. ¿O estás en silencio? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Disculpen. Sí, bueno, en la medida que tenemos esta transición de una metodología a la otra, que es más consolidada, y en la medida en que expandimos el área, esperamos obtener más beneficios. Si creamos más beneficios para la comunidad, esperaríamos que el mercado crezca. Eso es lo que veo. Sí, absolutamente. Y es fantástico oír acerca del proyecto y ver qué tan importante es realmente colaborar con las comunidades y asociarse con las comunidades, los defensores de la tierra, administradores de la tierra y quienes van a tener o deben tener tantos beneficios como el proyecto. Entonces esperamos ver el éxito del proyecto de la Sabana de Macame. Eh, Bueno, ahora, ¿qué espera para el 2025 ICBCM? Para el resto del 2025, Miquela, y más allá del 2025. Bueno, como mencionaba, en la medida que desplegamos nuestro proceso, vimos la alineación para todos los programas y metodologías, vemos que el volumen de proyectos de CSP van a aumentar y también los proyectos van a empezar a transicionar a las metodologías de los principios básicos del carbono CSP. Y vamos a tener más informes también con diferentes volúmenes del comportamiento del carbono y podemos pensar en la integridad del mercado, así como la transparencia, y esperamos ver una alineación de muchas iniciativas y mejorías en dichas áreas también este año entrante. Muchísimas gracias. Y en una palabra, Alex, si quisieras darnos tus ideas antes de cerrar. Bueno, yendo en una dirección un poco diferente, creo que con la información de este mercado hemos logrado tanto en los dos últimos años, en los tres últimos años, en términos de elevar la calidad de los datos del lado de la oferta y realmente estamos mejorando la competencia y la integridad de diferentes tipos de proyectos. Creo que lo que realmente nos interesa es cómo los usuarios finales pueden usar esto para estar informados acerca de las decisiones que toman y cómo poder adherirse a sus valores, ya sea que haya una estrategia nacional o una estrategia corporativa individual. Queremos ver eso o más de eso en 2025 y más allá. Gracias. Y sí, creo que simplemente para reiterar, vi una pregunta acerca de la transparencia en el chat. Creo que no tenemos tiempo, pero en IEM nos vemos también viendo esto. Estamos promoviendo esta transparencia y queremos hacer que esta imagen sea más brillante por la opacidad que hay en el mercado para poder entender los diferentes sectores y lo que está entendiendo, lo cual es lo que está ocurriendo, lo que es crítico para que el mercado se desarrolle y crezca en la dirección correcta. Y es lo que estamos viendo para retirar algunos de los puntos claves que hacemos en nuestro informe tan robusto que esperamos.
revisen. Esta es una transición robusta. Estamos viendo una transición desde un mercado legacy de legado a un nuevo tipo de mercado que está cambiando o moviéndose hacia la calidad, que va a tener algunos impactos en términos de la oferta disponible en la medida en que despega el mercado, pero algunas señales muy prometedoras y la promesa también en cuanto al impacto climático, que últimamente es lo que todos queremos hacer. Todos estamos aquí para ese fin. Con eso quiero agradecer a todos por su tiempo con nosotros el día de hoy. Fue maravilloso poder compartir y los hallazgos principales del informe, oír de nuestros expertos, panelistas, Maquela, Melissa, Kizaro. Muchísimas gracias. Por favor, busquen más contenido. Este reporte es muy denso, entonces estaremos ahondando en algunos de los temas claves para continuar mejorando el entendimiento y aumentando el entendimiento del mercado para abordar algunas de estas brechas de conocimiento, de información, para que los actores del mercado y los observadores puedan entender lo que está ocurriendo, hacia dónde se dirige el mercado y qué se requiere para tener un impacto exitoso y poderlo entregar, poder llevar a cabo este impacto, que es lo que todos queremos hacer. Con eso, últimos recordatorios, vamos a estar publicando esta grabación. Si se perdieron algo, lo vamos a tener disponible en ecosystemmarket.com. Ya está el informe ahí en vivo y lo pueden descargar. También vamos a estar ofreciendo parte del informe en portugués para la semana entrante. Y nuevamente quiero agradecer a todos por su tiempo, por su apoyo y por su participación en este informe y este trabajo. Muchísimas gracias y tengan un gran día.